Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo video para este canal. Mi nombre es David Castillo y en esta ocasión pues vamos a hablar del examen de certificación de Sheet Metal. ¿Qué secciones tiene? ¿Cuánto dura? ¿Qué necesitas para pasar? Y aproximadamente cuál es la dinámica del trabajo de este examen. Así que vámonos al tema. Y primero voy a empezar compartiendo para que ustedes puedan ver más o menos cuál es la dinámica de este examen. Primero, cuando tú actives tu sesión en el Virtual Tester y actives tu voucher de Sheet Metal, lo que te vas a topar antes de iniciar el examen es una pantalla muy similar a esta, donde te avisan que va a ser un examen de 14 preguntas, donde tienes 120 minutos o 2 horas para presentar, al mismo tiempo que para pasar el mismo ocupas 135 puntos de 180 posibles. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Me voy a basar un poquito en imágenes del examen de prueba que está disponible de manera pública para tu preparación. Pero esto me va a servir para ilustrarte qué te puedes topar en el examen. Y es que es una dinámica muy similar. Tú tienes una pieza inicial, haces una operación o una serie de operaciones para la primera pregunta y luego te topas con una segunda pregunta donde te piden el desarrollo o te piden el peso o te piden el centro de masa. Entonces de ahí vas migrando subsecuentemente durante 14 preguntas. Entonces te vas a topar durante todas las preguntas del examen que es la misma pieza, pero va evolucionando, va tomando más piezas o vas quitando operaciones y vas agregando más cosas. Entonces esta es la dinámica, por eso es esta ilustración donde tienes la pieza inicial, te piden el peso o te piden el desarrollo y luego pasas a la modificación de la pieza y otra vez te vuelven a pedir peso o desarrollo y vuelves a modificar la pieza. Entonces es un trabajo progresivo ascendente o es progresivo de la misma pieza. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que a diferencia de otros exámenes de las mismas certificaciones de SolidWorks, no estás saturado de ejercicios, pero la dificultad con la que cuentas es que si tú por alguna razón cometes algún fallo desde la primera operación del examen, todas las preguntas del resto de tu examen van a estar mal. Entonces, para eso es importante que aunque tú digas, oye, no son tantas preguntas, no está tan saturado, tienes que ser muy cuidadoso sobre qué es lo que estás poniendo en el examen. Afortunadamente, para este examen, al igual que en el examen de prueba, viene a muy buen detalle lo que tienes que hacer. Y por muy buen detalle me refiero a que en este examen tienes que ser cuidadoso de las instrucciones del mismo. Las instrucciones te dicen qué tienes que hacer, qué valores tienes que poner y qué detalle. Por ejemplo, voy a agarrar este ejercicio de muestra y por decir así, me voy a las propiedades y en la misma redacción del examen te dice, vas a colocar un radio de doblez, vas a colocar un espesor o vas a colocar el número, el valor del espesor de la chapa. Lo mismo cuando te metes a detalle con las operaciones, también te da la redacción muchos detalles de qué valores vas a llenar. Por ejemplo, te va a decir qué separación vas a utilizar para las esquinas o para las orillas. Esta separación te dice cuánto es. Entonces tú ya inmediatamente sabes si vas a utilizar un meter edge o si vas a utilizar un doblez por orilla, etcétera, ¿no? Entonces es muy claro ese examen porque al momento de la reacción te dice qué valores vas a usar en las opciones. Inclusive te dice la fibra neutra o el factor K
en qué valor lo vas a utilizar, y para cierto tipo de operaciones te va a decir qué tipo de desahogo, si es cuadrado, si es con ratio, si es o con valores personalizados de ancho y profundidad. Entonces aquí el principal detalle es ser extremadamente cuidadoso con la lectura, porque la lectura te va a decir qué operaciones vas a usar y qué vas a poner ahí. ¿Qué vas a utilizar durante este examen? Pues prácticamente lo que estás viendo aquí. Vas a utilizar el flange original, vas a utilizar un meter flange, vas a utilizar flange de orilla, muy probablemente vas a utilizar TAF. Aquí algo que yo no estoy poniendo aquí, pero va a ser importante que lo sepas utilizar, es en chapa metálica, que sepas utilizar la opción de esquina cerrada. Esta opción te va a ahorrar mucho tiempo y muchas dificultades a la hora de hacer ciertas operaciones de tu examen. Entonces también deberías de saber utilizar bastante bien esto. Una de las... hay dos posibles errores o complicaciones que se te van a presentar en el examen y son bastante comunes. La primera complicación es que tú vas a utilizar una herramienta como la que ya estás viendo aquí o la que te estoy mostrando en pantalla. Tú vas a meter un forming tool dentro de la pieza. Entonces, ¿cuáles son los posibles errores? Que el forming tool no lo vas a sacar de aquí de la librería. No lo vas a... no va a ser algo que tú ya tengas predeterminado en tu librería. Es algo que ellos te van a dar en el examen, tú lo vas a descargar y tú lo vas a buscar. ¿Cuál es el problema número uno que te vas a topar aquí? Que si tú no tienes dada de alta esta librería, apenas las vas a crear. Y si viene, si no viene cargado correctamente, por ejemplo aquí yo le doy un clic derecho y lo cargo como una carpeta de herramientas de conformado. Cuando tú quieras utilizar esta operación y arrastrarlo, no vas a poder. No vas a poder, te va a marcar errores o te lo va a marcar como una pieza derivada. Entonces es importante que arreglemos primero esto, que la carpeta que vayas a determinar la actives como herramienta de conformado de chapa. ¿Cuál es el segundo error? Hay una etapa durante el examen donde prueban tus habilidades para hacer esto, que es habilitar, es, para que es habilitar tablas de Excel con los valores de propiedades de la chapa. Entonces, para tú también hay un posible error en esto y que no tendría nada que ver con tus conocimientos, es que al momento que tú descargas la tabla que se te da durante el examen y la quieres de dar de alta aquí, es probable que no se vinculen. ¿Por qué? Si tú presentas el examen en idioma inglés y tienes tu sesión en SolidWorks en español, va a haber un conflicto de idiomas que no va a permitir vincular esta tabla. Entonces, ¿qué te recomiendo para evitar este tipo de vínculos? Si tienes tu SolidWorks en inglés, presenta el examen en inglés para que la tabla que se descargue venga en inglés. O si quieres presentar en español, asegúrate de, antes de presentar el examen, entrar a las opciones de SolidWorks y habilitar el habilitar la opción en general de utilizar los menús o deshabilitar la opción de deshabilitar los menús en inglés. Y te lo voy a mostrar en estos momentos.
Entonces, cuando tú ves esta parte, esta ventana de opciones, tú vienes a la opción general y tienes que asegurarte que esta opción de utilizar los menús esté en el idioma que tú necesitas. Por ejemplo, tú puedes ver que yo tengo todo en español, presento en español y se puede vincular perfectamente lo que estoy presentando con los archivos que me mandan. En cambio, si yo habilitara esto en inglés y descargo el archivo en español, voy a tener un conflicto que no me va a permitir que se vincule y por lo tanto voy a tener un problema muy grave en el examen porque no voy a utilizar la tabla que me proporcionan. Y me va a generar un problema en el que voy a tener que estar buscando o indagando o cambiando idiomas en este momento. Entonces te recomiendo que antes de presentar habilites una carpeta como te mostré con, con la opción que sea conformado de chapa metálica y que en las opciones tú habilites que esté en el idioma en el que tú vas a presentar. Si vas a presentar en inglés, habilita SolidWorks en inglés. Si vas a presentar en español, habilita tu SolidWorks en español para que evites problemas. Y por lo demás, el examen en sí, la principal bondad de este examen es que, como te dije, es una sola pieza que vas modificando 14 veces. Por lo tanto, te sugiero que utilices la opción de vincular valores y ecuaciones para que no tengas que estar cambiando valores manualmente de todas las operaciones de tu pieza. Eso te va a permitir ahorrar mucho tiempo, ya que son 14 modificaciones aproximadamente las que vas a hacer en este examen. Y lo otro es que seas muy cuidadoso en cada pregunta, ya que si te equivocas, no sé, en la pregunta 5, pues es muy probable que de la pregunta 6 en delante o de la 5 en delante vayas a tener las respuestas equivocadas. Y eso te va a obligar a regresarte hasta la pregunta 5. Entonces, te recomiendo que seas muy claro al momento de leer el examen y vayas siguiendo las instrucciones. La ventaja es precisamente eso, que las instrucciones te van diciendo qué operación vas a hacer y qué valor le vas a poner. Entonces, leyendo muy a detalle y siguiendo instrucciones, este examen no tiene mayor complicación. Y si no sabes cómo vincular valores o cómo hacer ecuaciones en las operaciones de SolidWorks, te recomiendo el video que vas a ver acá arriba, recomendado para las ecuaciones y variables globales. Y pues sin más, si este video te sirvió, también te invito a que le des me gusta, a que te suscribas a este canal para que te llegue más contenido como este y nos vemos en un siguiente video. Adiós.